Nuestro país es centro de origen de las principales variedades de papa que se han liberado a nivel de América Latina y a nivel también mundial. Y también contamos con un centro de diversidad y con un banco de germoplasma que abastece desde el Perú a casi todos los países del mundo. Entonces, el acervo de estas variedades, de estas accesiones, es muy importante. Y es el punto de partida para el desarrollo de nuevas variedades. El propósito del desarrollar nuevas variedades es que, en general, se busca nuevos materiales genéticos, nuevos genotipos que tengan una alta productividad. Y en nuestro caso también hemos incorporado el tema de características para procesamiento, especialmente para fritura, ¿no? Voy a explicar por qué esta situación, por qué además de la necesidad que tenemos de papa para el consumo directo, también requerimos, ¿no?, este tipo de productos que demanda mayormente la industria de procesamiento de snacks, así como también las pollerías, ¿no? Estas variedades nuevas deben tener un alto rendimiento, adaptación y resistencia a enfermedades, ¿no? Uno de los objetivos de mejoramiento que nosotros buscamos es justamente eso, ¿no? Y el propósito también tiene una justificación, puesto que estas nuevas variedades, digamos, se van a constituir en alternativas para el productor de papa, ¿no?, ofreciéndole semilla de calidad, nuevas técnicas de manejo, ¿no?, buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, ¿no? Y también, digamos, se justifica el desarrollar estas variedades, o estas nuevas variedades, porque permite que los agricultores tengan acceso al mercado de papas procesadas, ¿no?, y también puedan obtener precios justos por sus productos, ¿no?, que es algo que a veces con el exceso de oferta no ocurre. Hay momentos en la oferta de este producto a nivel nacional en el cual, digamos, se satura el mercado y los precios suelen bajar. Y hay que tener en cuenta que en el país se siembran más de 300.000 hectáreas de papa. Somos el país de América Latina que tiene más producción y más hectareaje, ¿no? Y obviamente muchos agricultores dependen de este producto. La papa, como dije anteriormente, está vinculado fuertemente al pasado de nuestro país, ¿no? Hay evidencias, ¿no?, que nos muestran de que la papa ha sido la base de la seguridad alimentaria desde antes de la llegada de los europeos al país, ¿no? Tenemos aquí una foto de la cultura mochica, más o menos del siglo VI, ¿no?, donde se puede ver artísticamente cómo los antiguos peruanos veneraban la papa, la utilizaban, y también, en cierta manera, dieron los primeros pasos para el mejoramiento y la domesticación de este cultivo. Pero en la actualidad también la papa ya ha alcanzado un nivel de desarrollo, un nivel de productividad en otros países que se explica porque el nivel de consumo del producto se ha incrementado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ahora se multiplica la papa, ya no solamente a través de tubérculos, sino también a través de cultivo de tejidos, ¿no? Y principalmente esta modalidad de multiplicar la papa a través del cultivo de tejidos se hace con la finalidad de poder producir plantas libres de las principales enfermedades sistémicas, como son los virus y las bacterias, ¿no? O sea, el cultivo in vitro es una tecnología del presente y del futuro que permite que los agricultores tengan acceso a semillas de buena calidad. Nosotros en la universidad
tenemos un acuerdo de colaboración con el Centro Internacional de la Papa, quienes nos proveen regularmente de este tipo de germoplasma, ¿no? Para poder evaluarlo bajo diferentes condiciones de cultivo. Entonces, ese es el presente un poco del cultivo, es que en realidad las tendencias modernas del consumo son hacia un poco tratar de ofrecer un producto que a los consumidores les parezca bien, ya no es solamente porque los agricultores quieren producir papas, sino porque el consumidor necesita cierto producto y lo necesita de forma permanente, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es que se obtienen estas nuevas variedades de papa, ¿no? En realidad, felizmente la papa, como dije anteriormente, tiene diferentes genotipos, variedades, ¿no? Que sirven para poder utilizarlos como progenitores, ¿no? Se hacen cruzamientos, se realizan cruzamientos, la polinización, el tipo de polinización de la papa permite obtener nuevos cultivares a través de los cruzamientos entre variedades, ¿no? Muchos de ellos son bastante compatibles entre sí, sobre todo en el nivel tetraploide, ¿no? Y luego de ello, las plántulas se siembran y se seleccionan según su comportamiento agronómico para diferentes finalidades u objetivos. Entonces nosotros en la universidad tenemos, digamos, algunas facilidades para poder desarrollar trabajos de investigación que permitan la obtención de cultivares, pero también contamos con el apoyo de diversas instituciones para poder obtener estos materiales y poder seleccionarlos, ¿no? Como el objetivo de este proyecto era básicamente el desarrollo de variedades para procesamiento, ¿no? Entonces, hay diversas fases en el desarrollo de estos cultivares, ¿no? Primero es la obtención de los nuevos genotipos, la selección de ellos en condiciones de invernadero primero, ¿no? Luego de ello se validan algunos de estos genotipos en condiciones de campo, con el concurso incluso de agricultores y productores que, en cierta forma, permiten mejorar la eficiencia y la eficacia en la selección de los clones, ¿no? Los clones de papa, como se les llama, ¿no? Se multiplican vegetativamente, ¿no? Como sabemos nosotros, la papa tiene un sistema de reproducción asexual o vegetativa, por el cual se facilita la fijación de algunos genotipos y su utilización con fines de mejora, ¿no? Y así es como, este es el proceso con el cual en todos los lugares donde se mejora el cultivo, se desarrollan estos nuevos cultivares, ¿no? Luego entran a las cadenas productivas, ¿no? Y los resultados de la investigación se exponen en una serie de eventos, ¿no? En los cuales, digamos, hay el concurso de los técnicos, ¿no? Ingenieros como ustedes que nos acompañan esta tarde, ¿no? Y donde se puede hacer una suerte de interacción para poder validar estas nuevas variedades, ¿no? Es un proceso un poco largo, ¿no es cierto? Y que nosotros en estos momentos estamos en la etapa final, ¿no? Para el registrar este nuevo cultivar y otros más que tenemos, digamos, para poder todavía trabajar en los próximos años. Las pruebas se realizan en campo con el concurso de empresas, agricultores, ¿no? Productores, se exponen en eventos, ¿no? Y se realizan, sobre todo, a nosotros nos parece muy importante el concurso de los egresados, los estudiantes de las universidades, ¿no? Que con sus trabajos de tesis, digamos, contribuyen decididamente al desarrollo de variedades que tienen ciertas características, por ejemplo, rangos de adaptación determinados a ciertas latitudes, a ciertas altitudes, ¿no? Características de resistencia o tolerancia a enfermedades y plagas, ¿no? Y características cualitativas, ¿no?
que les permiten ser utilizadas en el procesamiento del cultivo, ¿no? Entonces, una de las etapas importantes en esta investigación, que tiene un carácter colaborativo, participativo, ¿no? Es la presencia, pues, de los actores involucrados en el proceso productivo de la papa, desde el productor, pasando por las empresas, hasta el consumidor mismo, quien también, digamos, tiene su opinión, finalmente es el que va a comprar el producto, ¿no? Y los agricultores, quienes van a ofrecer un producto de características apropiadas para diferentes finalidades, ¿no? Bueno, ya hace algunos años hemos estado trabajando con algunos genotipos de papa obtenidos a través de cruzamientos, ¿no? Esta tecnología, como digo, es convencional, no son para nada, y no tiene que ver nada con la transgénesis, no son variedades en las cuales ha intervenido genes foráneos al cultivo, son cruzamientos convencionales entre variedades, como vamos a explicar a continuación, ¿no? Aquí hay una foto, por ejemplo, una tesis que se desarrolló hace algunos años en la universidad, ¿no? Y la identificación acá al lado derecho, ven un poco las características de bicentenaria, que nosotros lo habíamos codificado como el nombre de clon UH24, ¿no? Este clon, como vamos a ver, tiene algunas aptitudes que creemos nosotros que pueden ser importantes para el mercado de consumo y también, sobre todo, para el mercado de procesamiento, ¿no? Bueno, y hablando un poco del porqué o la justificación, por qué se desarrollan estas variedades, es porque el Perú importa, a pesar de ser el principal productor de América Latina de papa, importa o importó en el año 2018 más de 30.000 toneladas de papa para fritura, con un valor más o menos de 25, 26 millones de dólares, ¿no? Un valor considerable, ¿no? Tomando en cuenta que esta cantidad, este volumen de producción puede ser perfectamente abastecido por el mercado nacional, ¿no? Pero lamentablemente las variedades de papa a nivel nacional carecen del volumen y de las características para atender esta demanda, ¿no? Y es por eso que muchas empresas prefieren importar el producto, ¿no?, a utilizar la materia prima nacional, ¿no? Y eso en perjuicio de los agricultores, ¿no? Hemos hecho un cálculo aproximado de que con unas 1.200 o 1.300 hectáreas del cultivo se podría abastecer tranquilamente esta demanda, ¿no?, por papas para fritura. Pero el asunto es que las características de nuestras variedades son orientadas principalmente para el consumo en fresco, pero no para la industria del procesamiento como fritura o como snacks. Y es por eso de que en el desarrollo de la nueva variedad nosotros teníamos en mente un poco utilizar variedades que tengan esta aptitud, ¿no? Entonces, a nivel nacional, en realidad, hay pocas variedades, pocas opciones para estas variedades. Sin embargo, algunas de ellas, como Reiche, que es una variedad peruana originada en el CIP y desarrollada por la Universidad de Ica hace algunos años, ¿no? No es muy conocida, no se utiliza mucho, pero tiene aptitud para procesamiento, pero su rango de adaptación es relativamente estrecho, ¿no? La que se utiliza en la industria mayormente es la variedad Capiro, que es una variedad de origen colombiano y que se usa principalmente para fritura, ¿no? Y el otro componente, el otro progenitor que dio origen a la nueva variedad es la variedad Atlantic, que es una variedad comercial norteamericana, también con aptitud para procesamiento, ¿no? Entonces, el resultado de estos cruzamientos y a través del proceso de selección clonal en el campo, ¿no?, dio origen a una segregación de genotipos, uno de los cuales es bicentenaria. Vamos a describir algunas de las características
más importantes de Bicentenaria, ¿no? Pero antes de pasar, quiero señalar lo siguiente. Hay, por supuesto, muchísimas variedades en el Perú con aptitud para procesamiento. No quiero dejar de pasar este tema. Pero, digamos, son variedades que tienen coloraciones que ustedes habrán visto seguramente en algunas estanterías, sobre todo en supermercados, variedades nativas que se usan para el procesamiento, ¿no? Entonces, digamos que este es un poco el mercado especializado, ¿no? El mercado especializado en papas nativas que se puede utilizar muy bien para fines de procesamiento, ¿no? Pero nosotros buscábamos más bien teníamos en la mente una variedad que tenga un rango de adaptación mayor. ¿Qué pasa? Las variedades nativas, las variedades originarias del Perú, digamos, tienen una buena calidad culinaria, ¿no? Pero lamentablemente sus rangos de adaptación son relativamente estrechos, ¿no? Digamos, son endémicas de ciertas zonas y se produce bien en la zona de sierra, en toda la región andina, desde Cajamarca hasta Puno, ¿no? Pero, digamos, en cuanto a las características de adaptación y sobre todo de periodo vegetativo, no son exactamente los que los agricultores podrían esperar, excepto en las localidades, en las comunidades donde se siembran, ¿no? Es decir, hay varias nativas que tienen muy buena capacidad de procesamiento, tienen buena materia seca, ¿no? Tienen ciertos pigmentos, ciertos compuestos, incluso que se considera que son buenos para la salud, ¿no? Sobre todo antioxidantes. Pero nosotros teníamos en mente, como dije, una variedad de uso masivo por los agricultores, ¿no? Como muchas de las variedades mejoradas modernas, por ejemplo, como Canchán, Única, Perricholi, Yungay, tienen esas características, ¿no? Pero lamentablemente hay algunas condiciones que la industria demanda y que a veces es necesario encontrar, ¿no? En estas nuevas variedades, ¿no? En el caso de Bicentenaria, es una variedad de hábito de crecimiento erecto determinado. Es decir, es una planta que crece relativamente poco, tiene poco vigor, hojas que cubren muy bien el follaje, tiene un follaje de un color verde bastante intenso. Luego vamos a ver algunas fotografías de la variedad para que puedan ustedes apreciar, ¿no? Pero quiero hacer un poco una descripción un poco detenida de las características fenotípicas que tiene Bicentenaria, ¿no? Usualmente tiene de 4 a 5 tallos por planta. Este es un carácter también importante de mencionar porque, como sabemos, la papa se origina a través de estructuras que se llaman estolones, ¿no? Y los estolones se producen a través de los tallos, ¿no? Realmente los estolones son tallos modificados. Entonces, en teoría, cuanto más tallos tiene una planta, pues más estolones puede producir, y si las condiciones son adecuadas, estos estolones se convierten en tubérculos. El tallo principal de Bicentenaria es de color lila, es un poco moradito, ¿no? Tiene una forma cilíndrica y tiene un poco de pilosidad, es ligeramente pubescente. El tipo de hoja es grande, o sea, tiene hojas bastante grandes que cubren, como dije al principio, casi toda la parte aérea de la planta, tiene forma ovalada y ensanchada en la base de la hoja, lo cual le permite, pues, tener, decíamos, un buen cubrimiento foliar, ¿no? Que es indispensable para la fotosíntesis, es decir, el área foliar es importante porque gran parte de los productos que se originan de la fotosíntesis pues van a terminar a través de la translocación en los tubérculos. Otra característica importante de Bicentenaria es que tiene una floración bastante intensa que empieza aproximadamente a los 45 días de la siembra. Algunas características de la flor, como la mayoría de las solanáceas, tienen flor pentámera, y en este caso la coloración de la flor es blanca, ¿no?
de tal manera que se puede distinguir muy claramente a esta variedad de algunas otras, esas formas, el hábito de crecimiento, el color del follaje, el color y la intensidad de la floración nos permite distinguir claramente a esta variedad, ¿no? No sé si están visualizando las fotografías, me podrían confirmar de repente. Si están visualizando una lámina con fotografías de la variedad, para poder explicar un poco las características de Bicentenaria. Bueno, en la fotografía de la izquierda están los tubérculos, el tipo de flor, ¿no? Una floración profusa, los pétalos son blancos, las hojas son bastante anchas, de forma ahogada, ¿no? Y se superponen unas a otras. Los foliolos de la hoja, esta es una hoja completa, la hoja de la papa es compuesta, tiene foliolos que normalmente se sobreponen unos a otros, ¿no? Es una característica también de la variedad. Algunas otras características se comparten con otras variedades de papa también. Aquí tienen una diapositiva en la cual, no sé si lo pueden ver claramente, ¿no? Ven el tipo de crecimiento de la papa bicentenaria. Esto me parece que es en Huaral, si mal no recuerdo. Y acá tienen el tipo de brotamiento de los tubérculos, ¿no? El tallo cuando se inicia es de color morado y tiene pubescencia, tiene pilosidad, ¿no? Y finalmente, en la última fotografía ven el tipo de papa que se utiliza, ¿no? Digamos, es una papa que tiene, yo diría, doble propósito, ¿no? Uno es para fritura en tiras, como el producto que se demanda para las pollerías, ¿no? Y también se pueden producir muy buena calidad de chips con ellos, ¿no? Ahora vamos a explicar también un poquito por qué, digamos, consideramos de que esta variedad puede tener estas características que son apropiadas para la industria, ¿no? El periodo vegetativo de Bicentenaria, hablando un poco de la aptitud agronómica ahora de Bicentenaria, se encuentra entre los 120 y 130 días, lo cual lo sitúa en el grupo de papas semiprecoces. Y este es un tema también importante, ¿no? Más o menos un poco más de 4 meses en cultivo. Es un periodo adecuado para poder evadir un poco problemas que pueden ocurrir en campo, por ejemplo, presencia de enfermedades, de plagas, ¿no? O problemas de, digamos, por ejemplo, de heladas, etcétera, ¿no? Heladas o sequías, ¿no? El periodo vegetativo es considerado como semiprecoz, más o menos parecido al de única, la variedad única, ¿no? Que es una variedad que se utiliza también en la producción. Tiene una resistencia de campo, yo diría moderada a la rancha. La rancha es ocasionada por un patógeno denominado un omiceto, que es Phytophthora infestans. Es la principal enfermedad en sierra, en costa, a unos años también se pone problemática, ¿no? Entonces, si tiene algún tipo de resistencia a esta enfermedad es muy bueno, ya, digamos, eso hace reducir el número de aplicaciones de agroquímicos, ¿no? En forma considerable, ¿no? Considerando de que la papa es un cultivo que recibe, cuando se maneja técnicamente, un número relativamente alto de aplicaciones con agroquímicos. Entonces, tener resistencia a enfermedades es un plus para una variedad, ¿no? Es una resistencia moderada porque, digamos que de todas maneras hay que hacer aplicaciones preventivas y curativas contra Phytophthora, pero digamos que menores a otras variedades comparativamente como Canchán, por ejemplo, ¿no? O más aún como Yungay, que es más susceptible a la rancha, ¿no? Pero creo que una de las aptitudes más importantes de Bicentenaria es que es tolerante a los principales virus, sobre todo al PBI y al PBX, que son los principales virus de la papa, ¿no es cierto?, a nivel global. El virus S de la papa y el virus del enrollamiento, al cual tiene también una moderada resistencia, ¿no?
A los 3 primeros yo diría que tiene una alta resistencia, y al virus de la herramienta tiene una moderada resistencia. Este virus es más frecuente en sierra. En costa no es muy frecuente, pero en sierra sí es un problema en algunos años, ¿no? Sobre todo en algunas localidades donde se presentan en forma con una alta incidencia, en algunas zonas productoras de papa en sierra. Pero al tener estas características de resistencia a los virus, y los virus son el grupo de enfermedades sistémicas que ocasionan el fenómeno llamado como degeneración de la variedad, ¿no? Es decir, la variedad aparentemente está sana, pero al estar infectada con el virus, ¿no? Sus rendimientos suelen ser decrecientes en el tiempo, ¿no? Mientras mayor incidencia, mientras mayor severidad tienen estas enfermedades, el rendimiento se reduce considerablemente, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de los tubérculos. Los tubérculos, como vieron en la fotografía anterior, y vamos a mostrar un poco más adelante luego, son bastante uniformes y redondos, sobre todo, ¿no? Una característica que es importante para el procesamiento también es que tengan formas y tamaños uniformes, ¿no? Formas redondas son de preferencia, y sobre todo los ojos superficiales, ¿no? Es decir, al tener los ojos superficiales, el pelado de la papa es mucho más efectivo, ¿no? Y eso hace ahorrar, ¿no? Materia prima. La pulpa y la piel es lisa, es bastante lisa y tiene color crema. La cáscara, es decir, es de color crema y la pulpa es blanca. De tal manera que también es una característica importante, así como el alto número de tubérculos por planta, en promedio de 7 a 8 tubérculos por planta, ¿no? Y tiene un periodo de dormancia conveniente de 3 a 4 meses, ¿no? Porque las variedades que tienen corta dormancia o latencia se brotan rápidamente en almacenamiento, y eso ocasiona problemas para los procesadores, ¿no? Pero también ocasiona problemas para el productor, ¿no? Puesto que a veces el productor puede almacenar la cosecha en condiciones no adecuadas y la papa tiende a brotarse. Bueno, el periodo de dormancia de bicentenaria es de 3 a 4 meses aproximadamente. Bueno, hemos probado la adaptación de el cultivar bicentenaria, y se adapta muy bien a la costa central, ¿no? A todo el departamento de Lima, departamento de Ica, en la sierra, Arequipa también, ¿no? Y la sierra aproximadamente hasta los 2.500 metros. Pero incluso hasta un poco más arriba se pueden sembrar también, ¿no? Más arriba de los valles interandinos. Esto es importante, les indicaba anteriormente que una papa que tiene aptitud para procesamiento debe ser adaptable a diferentes condiciones de cultivo, ¿no? Y aquí en la costa central normalmente los rendimientos son relativamente altos, superan los 30-35 toneladas, ¿no? Y en sierra también se puede llegar a esos niveles de productividad. Pero en la sierra estamos un poco sujetos a las vicisitudes del clima, ¿no es cierto? A las heladas, a las sequías, ¿no? Y eso hace un poco peligrar, poner en riesgo el cultivo de papa. Posiblemente el carácter más importante que interesa a todos, al productor y también de repente al que va a adquirir la papa, ¿no? Al procesador, es el rendimiento, ¿no? Rendimiento promedio considerado para el cultivo en condiciones de campo, ya no solamente son rendimientos experimentales, es alrededor de 35 toneladas por hectárea, ¿no? Lo cual lo sitúa bastante por encima del promedio nacional, y un poco por encima también del promedio aquí en la costa central, ¿no? El promedio de la costa central es alrededor de 30 toneladas por hectárea. Ahora quisiera referirme a las características para procesamiento. Bueno, uno de los temas importantes en la papa para procesamiento que había indicado al principio de la exposición era referente al hecho de que en muchos casos
las características cualitativas, ¿no? No eran muy frecuentes en las variedades comerciales de papa, ¿no? Llámese Canchamper, Riccioli, Única, ¿no? Y vamos a hacer un recuento un poco de las características para el procesamiento que tiene Bicentenaria, porque considero de que este es un tema muy importante para poder caracterizar, ¿no? Para poder diferenciar a esta variedad respecto a a las variedades comerciales que existen en el mercado, ¿no? Los óleos solubles están alrededor del 18-19%, y es un tenor importante, ¿no? Es decir, cuanto más materia seca tiene el producto, es mucho mejor para la conservación, es mucho mejor para la fritura, o sea, tiene menos agua el producto, y por lo tanto es más apropiado para la industria también, ¿no? En cuanto a la coloración del tubérculo, tiene una valoración de 22.98, hay un método que se llama el método de Hunter Lab, que es el que se utiliza para determinar si el color de las hojuelas, cuando se utilizan snacks o chips de papa, es adecuado, ¿no? Y este color está dentro del rango de los valores adecuados, ¿no? El valor B de 22.98 indica que tiene un adecuado color cuando se procesa para hojuelas. Y si se procesa bien para hojuelas, definitivamente para tiras es también bueno, ¿no? Al revés, a veces no es lo mismo, ¿no? Pero cuando es, digamos, como en este caso, tiene un adecuado color para hojuelas, pues para las papas en tiras que se utilizan en pollerías es también adecuado, ¿no? Otra característica o atributo importante de Bicentenaria es que tiene un bajo nivel de glicoalcaloides. Estos compuestos están presentes en la papa y normalmente son los que le dan un sabor amargo, ¿no?, a los tubérculos, ¿no? En la prueba de TGA dio un valor entre 1.73 a 1.82, considerado un rango relativamente bajo de nivel de glicoalcaloides, ¿no? Como la solanina, por ejemplo, ¿no? Es un glicoalcaloide que es el que origina estos problemas durante el consumo, durante el procesamiento del producto, ¿no? Seguimos. Esta característica de defectos de fritura es también importante. En el caso de hojuelas, tiene un bajo porcentaje de defectos de fritura. Es decir, de 100%, de 100 kilos de papa, aproximadamente 8 kilos se descartan por defectos de fritura. Para tener una idea de estos valores, digamos que las variedades comerciales que se conocen tienen sobre el 15 a 20% de defectos de fritura, ¿no? Con lo que cuando se entrega el producto, tiene una ventaja adicional por este bajo porcentaje de defectos de fritura, ¿no? Bueno, y por estas razones, Bicentenaria tiene muy buena calidad para chips y tiras, ¿no? Es decir, para hacer snacks, ¿no?, y también para hacer tiras para las pollerías. Muy buena calidad, y eso aunado al alto rendimiento y adaptación que tiene, creemos nosotros de que constituye como una variedad con un buen potencial para ser utilizada, ¿no? Bueno, y para terminar un poco la exposición, quiero referirme un poco a los rendimientos, ¿no? Se han hecho algunos ensayos desde el 2014, 2017, en Huaral, en Barranca, ¿no?, en varias localidades de Huaral, en Barranca también, y los rendimientos de Bicentenaria los tiene acá. Estos, por supuesto, son rendimientos experimentales, ¿no? Los rendimientos experimentales de los resultados, ¿no?, nos indican de que Bicentenaria supera, ¿no?, a las variedades en comparación, en este caso a Canchán, su competidor más cercano, digamos, pero Canchán no tiene las características de
procesamiento que tiene Bicentenaria, ¿no? Pero supera Canchán, definitivamente supera la variedad que se utiliza para procesamiento, que es Capiro, ¿no? Vean ustedes los rendimientos promedios, ¿no? Y a un clon que también estamos trabajando, que es el clon UH18, también lo ha superado, ¿no? Bien, lo que nos lleva a pensar, entonces, de que en este análisis de los beneficios que tiene la variedad como innovación, ¿no? La variedad como un producto de innovación de las universidades, ¿no? En este caso, consideramos de que tiene un buen potencial, un potencial como para que se pueda ser lanzado como variedad, y por esa razón, en estos momentos estamos haciendo los trámites de registro de la variedad en el registro de cultivadores comerciales, ¿no? Y también y continuando con las pruebas de parcelas demostrativas, ¿no? La semana pasada hemos sembrado una parcela demostrativa en Vinto, ¿no? Pero digamos que tenemos una buena relación con agricultores, sobre todo en la región Lima, en la costa de la región Lima, ¿no? Y nos indican de que la variedad está comenzando a crecer en áreas que considero que son importantes, ¿no? Estamos trabajando ahora un proyecto con la Dirección Regional de Agricultura de Lima, con la Universidad Nacional de Barranca, con la Asociación de Productores de Vinto, quienes participan en el desarrollo y difusión de esta nueva variedad, ¿no? Creo que es necesario agradecer a los ingenieros, Pablo Botín Rosales, quien es ingeniero graduado de mi universidad, bueno, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, al ingeniero Rafael Torres Maita, que trabaja en el INIA, al ingeniero Jorge Espinosa Treyes, quien trabaja en Snacks América Latina, por su colaboración en los trabajos de selección y evaluación de material genético. Entonces, esta variedad en realidad está en estos momentos en proceso, como dije, de liberación. Pensamos de que de acá al próximo año este tema debe estar resuelto para que podamos empezar el proceso, digamos, de producción de semilla certificada, es decir, para que una variedad, de acuerdo a la ley peruana, ¿no? a la ley general de semillas, se pueda digamos, certificar, es necesario primero registrarla en el registro de cultivares comerciales, ¿no? Y por esa razón nosotros estamos siguiendo esta gestión, a la par que estamos continuando con los ensayos agronómicos a nivel de campo, ¿no? Que son importantísimos para poder darle un seguimiento y poder darle, digamos, una justificación, digamos, social también a esta variedad, ¿no? Nuestro interés es básicamente que los agricultores cuenten con una alternativa, una nueva alternativa de manejo del cultivo, en el cual se puedan ellos, digamos, puedan invertir, ¿no? Puedan invertir en el cultivo de papa, que de hecho de paso es un cultivo relativamente costoso, ¿no? El costo de producción de papa está bordeando los 20.000 soles o un poco más, ¿no? Dependiendo del lugar donde se siembra, por lo cual la inversión en una variedad como esta, pues se debe justificar plenamente, ¿no? Entonces, Bicentenaria creemos nosotros que puede entrar a competir, ¿no? Puede entrar en el mundo del comercio, ¿no? Del marketing, del cultivo, como una variedad, digamos, diseñada para procesamiento, y creemos de que también los agricultores la van a recibir y la van a evaluar en sus propias parcelas, ¿no? Bien, amigos, eso era todo lo que quería explicar, y más bien estoy a su disposición si tuvieran ustedes alguna pregunta, algún comentario, pues encantado de poderlos absorber en cuanto pueda, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Contreras. Le agradecemos por su exposición. Ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas. A ver, Mercedes Salcedo. Buenas tardes, doctor. ¿Este nuevo cultivar bicentenario podría ser sembrado también en la región altoandina o hay alguna altitud máxima para la siembra? Bueno, miren, cuando hablamos de la adaptación, nosotros pensamos de que se puede sembrar desde la costa hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y también es posible de que se pueda sembrar en otros pisos altitudinales un poco mayores, ¿no? Lo único que hay que tratar de evitar es que coincida con la época de heladas, ¿no? Que es un tema recurrente en la región sierra, ¿no? En la región andina las heladas se presentan estacionalmente en ciertos periodos, ¿no? Si uno evita las heladas, yo creo que no habría ningún problema de que se siembre en la región andina hasta los 2.500 o incluso un poco más, ¿no? Incluso un poco más. Yo me atrevería a decir que hasta los 3.000 metros aproximadamente. Ok. Segunda pregunta de Daniel Cruz. ¿Este cultivar de papa es resistente al estrés por el cambio climático? ¿El rendimiento es significativo? A ver, bueno, en principio la papa, por su naturaleza, es una especie bastante adaptable, ¿no? A los cambios de temperatura, ¿no? Al incremento de temperatura. Pero lo que yo tendría que decir es de que lo que podría afectarse cuando la temperatura es demasiado alta, me atrevería a decir sobre los 25, 26 grados, ¿no? Es que se puede afectar la tuberización, ¿no? Y con ello el tamaño y el número de tubérculos, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado, digamos, en el tema de la época de siembra en costa, sobre todo si está pensando en costa, si la pregunta se refiere a que se puede sembrar un poco tarde bicentenaria. Bueno, nosotros hemos sembrado la semana anterior, un poco fuera de la fecha normal, que es hasta finales de julio más o menos, ¿no? Y esperamos que salga el cultivo a finales de diciembre, ¿no? Entonces, con temperaturas relativamente altas, creemos de que puede tolerar. Algunos, vamos a decir, de los padres de bicentenaria tienen aptitud para tolerar temperaturas relativamente altas, ¿no? Y yo añadiría ahí de que habría que ver también no solamente el tema de rendimiento, sino las características cualitativas, ¿no? Las características para procesamiento que se podrían afectar también con alta temperatura, ¿no? Por ejemplo, deformación de tubérculos, segundos crecimientos, brotamientos, verdeamiento de la papa, etcétera, ¿no? Que es un tema recurrente y común en todas las variedades en general, ¿no? Pero tiene algunas características que le permitiría adaptarse a condiciones semitropicales o subtropicales, ¿no? Okay. La siguiente pregunta de José Quispe Orellana. Según el INIA Cusco, tiene una tecnología de propagación por mini tubérculo en papas. ¿Qué opinión al respecto, doctor? Bueno, esa es bueno, sí, miren, los productores de papa normalmente utilizan en un 90% semilla, vamos a decir, no certificada. El proceso de registro y certificación de semillas en nuestro país es todavía precario, ¿no? Entonces, una buena tecnología es desarrollar invernaderos para producir microtubérculos o minitubérculos, ¿no? A través de algunas tecnologías, algunas más sofisticadas que otras, ¿no? Que van desde la producción en sustratos, ¿no? En alta densidad, por ejemplo, la propagación por esquejes para la producción de microtubérculos y minitubérculos, hasta la aeroponía, que es una tecnología relativamente más sofisticada, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí es factible y es conveniente, sobre todo, utilizar invernaderos o viveros para poder multiplicar plantas libres de virus, ¿no? Porque como ustedes comprenderán, al ser la papa una especie que se propaga sexualmente, es justamente a través de los tubérculos que se diseminan estas enfermedades, ¿no? Que son las que causan mermas de rendimiento que van entre el 40 y hasta el 80%, ¿no? Entonces yo creo que la técnica de microtubérculos es sumamente atractiva para producir semilla de calidad de papa. Ok. La siguiente pregunta de José Apolinario.
Buenas noches, ingeniero. Para poder obtener una nueva variedad, ¿qué tiempo toma generarla? ¿Se siguen los mismos procedimientos para la certificación de campos de semilleros? Bueno, ahí hay dos partes, ¿no? Los procedimientos son convencionales, de cruzamientos, como dije al momento, expliqué que las técnicas son convencionales, se conocen de hace mucho tiempo. Cruzamiento entre variedades que tienen el potencial o que pueden transmitir las características que uno busca en la progenie. Recuperación de las plántulas, ¿no? Aquí hay que hacer hincapié en el tema de que la papa produce semilla verdadera o semilla botánica, pero con un alto nivel de latencia o dormancia. Y hay que darle un tratamiento hormonal para que estas semillas puedan germinar, ¿no? Lo cual se hace normalmente con ácido giberélico, con otros medios, con otras formas de romper la dormancia, ¿no? O sea, las técnicas son convencionales, ¿no? A finales de los 80 estuve en el CIP también, hice mi tesis ahí en el Centro Nacional de la Papa y, bueno, pude aprender un poco de estas tecnologías de producción, de nuevas variedades, ¿no? Ellos trabajan regularmente estas técnicas de cruzamientos, técnicas de hibridización, y recuperación de genotipos, selección, y digamos que esto es parte del proceso de certificación, sí, porque esta semilla se constituye en semilla genética que luego tiene que ser multiplicada en invernaderos, ¿no? Para la producción de semilla prebásica y así sucesivamente, ¿no? Dando pie a todos los procesos que requiere para la certificación. Es el paso inicial, ¿no? El cruzamiento y selección de genotipos es el paso inicial para la certificación realmente, porque esa es la semilla del genetista o la semilla del mejorador, ¿no? Ok. La siguiente pregunta de Dante Percy Paredes García. ¿Este cultivar bicentenaria tiene resistencia horizontal? A ver, tiene resistencia moderada a la rancha. Y yo creo que si hablamos de resistencia horizontal, podríamos sí, posiblemente hablar de ese concepto de resistencia horizontal, que no es una resistencia específica a una raza de Phytophthora en sí, sino es una resistencia moderada, regulada por muchos genes, un grupo relativamente grande de genes, que protege a la planta hasta cierto nivel, ¿no? Cuando el inóculo de Phytophthora suele ser muy grande y se extiende rápidamente en el cultivo, obviamente la planta va a sufrir los embates de la enfermedad y hay que hacer aplicaciones. ¿No? Entonces, cuando hablé de que tiene una resistencia moderada, eso no quiere decir que no hay que aplicar. Sí hay que aplicar, pero posiblemente en comparación con Canchán o con Yungay, un número mucho menor de veces, que lo que se estilaría hacer en condiciones en las cuales hay una alta incidencia, ¿no? De la enfermedad. Es decir, hay lugares de la sierra, por ejemplo, en Huánuco, en el mismo Valle Mantaro, ¿no? Donde la incidencia de Phytophthora es sumamente fuerte. Entonces, digamos, este nivel de resistencia moderada le protege hasta cierto nivel, ¿no? Pero hay que estar evaluando siempre el avance y el progreso de la enfermedad para implementar las medidas de control necesarias. Su pregunta de Dante lo refuerza con un comentario mencionando, a ver. Mencionando si se generaría problemas de premnotripes. Bueno, no hemos evaluado esas características, no le podría dar una respuesta, le diría, no lo sé en estos momentos, si esa resistencia horizontal podría generar problemas cruzados con premnotripes o con otra plaga, ¿no? Que pueda estar o que puede ser incidente en una localidad, ¿no? Es un tema que está pendiente todavía y falta algunas cosas, por supuesto, precisar todavía en Bicentenaria, pero creo que es un poco el proceso que estamos siguiendo, ¿no? El proceso que estamos siguiendo, luego nos interesaría ver cómo se comporta en otras localidades como el Cusco, por ejemplo, o en zonas altoandinas, ¿no?
donde hay problemas de pregnotripes de repente, ¿no? Otra pregunta de Violeta Guerrero Ontenada. ¿El productor puede almacenar más los tubérculos de papa? ¿Cuál es la forma adecuada de almacenamiento que usted recomendaría a los agricultores? Bueno, para almacenar la papa para consumo es una cosa, pero para almacenar papa para tubérculos semillas se almacena en almacenes simples, ¿no? Pero bajo luz difusa, ¿no? Bajo luz difusa el brotamiento de la papa es mejor, es más uniforme y también permite, digamos, una óptima emergencia en el campo, ¿no? Ahora, para almacenar papa para el consumo hay una serie de temas que ver, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que se va a almacenar la papa, ¿no? Si el tiempo que se va a almacenar la papa, como dije anteriormente, se puede verse cruzado acá con el tema del brotamiento de la papa, ¿no? Y con la aparición de plagas de almacén, ¿no? Como la polilla de la papa, que seguramente muchos de los productores de papa tienen este dolor de cabeza con la polilla en algunos años, ¿no? La polilla de papa causa muchos daños en almacenamiento y puede deteriorar en gran medida, digamos, hasta un 20% la calidad de los tubérculos. En cuanto a almacenamiento, creo que habría que ver las características de los almacenes que se tienen, ¿no? Normalmente al tener almacenes rústicos, lo que hay que evitar es la incidencia, ¿no? El ingreso de plagas, utilizar mallas, por ejemplo, ¿no? En ventanas, en lugares donde es posible de que haya oviposición por insectos mayormente, ¿no? Ok. La siguiente pregunta. Buenas noches, doctor. Al tener unos buenos rendimientos en campo, ¿esta variedad ya tiene fecha para su comercialización o dentro de cuánto tiempo aproximadamente estaría en el mercado? Es una buena pregunta. No quisiera ser adivino, pero yo pienso que el próximo año es el año en el cual la variedad se va a, digamos, a diseminar. Calculamos que a la fecha pueden haber unas 200 hectáreas aproximadamente en costa, mayormente en costa, sembradas con bicentenaria, en Guaral, en Barranca, ¿no? En Cañete, en Ica también, en Nazca, ¿no? Entonces, pensamos de que es posible de que el próximo año esta variedad se pueda sembrar en una mayor proporción. Pero lo que nosotros pensamos siempre es de que hay que darle un manejo adecuado al proceso de producción de semilla, ¿no? No hay que dejar que la variedad, digamos, degenere, ¿no? Que la variedad, por ejemplo, se mezcle con otras, porque puede ocurrir, ¿no? Que algunos agricultores utilicen malas prácticas de manejo, ¿no? Del cultivo y no respeten, por ejemplo, las áreas, el aislamiento de las áreas de los campos semilleros, ¿no? Es importante, ¿no? Así que, sin duda, yo pienso que en los próximos años, el 2021 y el 2022 debe ser el año en el cual la variedad se popularice, ¿no? Y que pueda llegar a un mayor número de agricultores, también en sierra. Yo creo que también en sierra, porque de las 300.000 hectáreas que hay de papa en el Perú, más o menos 290.000 están en sierra, ¿no? Sí que nos interesa, por supuesto, que llegue esta variedad también a esas localidades que, creo yo, se puede construir una alternativa a las que ya existen de variedades de papa. Ok. Como última pregunta, doctor, al tener unos buenos rendimientos en campo, de Beatriz Sandoval, ¿cuáles son los procedimientos para evaluar un cultivar en papa? Pues no tengo la última pregunta, no sé si me escuchan. Ah, sí. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Porque no la tengo aquí en el chat. Es una pregunta que llega en WhatsApp. ¿Cuál es el procedimiento para la evaluación en cultivar en papa? Ya, bueno, el procedimiento para evaluar los genotipos, como dije anteriormente, se inicia en la elección de los progenitores, ¿no? Que van a dar origen a la nueva variedad, y en las plantas segregantes de semilla botánica se hace una selección de tipo individual, ¿no?
Es el tipo de selección genealógica que se utiliza en muchos cultivos. Un tipo de selección genealógica que nos permite hacer un seguimiento del linaje, y como la papa se propaga sexualmente, se puede fijar rápidamente estos genotipos, ¿no? Esa es la ventaja. En el mejoramiento de la papa, esa es una gran ventaja, ¿no? Que una vez que se haya un genotipo promisorio, este genotipo se puede multiplicar indefinidamente, digamos, si se mantienen las condiciones sanitarias necesarias, ¿no? Entonces, una vez que se llega a ese punto de la elección de los genotipos y se identifica alguno de ellos, el genotipo seleccionados se mantienen, digamos, en invernaderos, digamos, con plantas madres, para poder lograr, para evitar, sobre todo, la contaminación con los vectores, los virus, que son mayormente los insectos, ¿no? Hay insectos que transmiten virus, ¿no? Desde los áfidos, cigarritas, moscablancas, trips, en fin, transmiten virus y también otras enfermedades como micoplasmas, como bacterias. Entonces, es muy importante el tratar de mantener la cuarentena dentro de los invernaderos para que no haya problema de transmisión de enfermedades sistémicas a los tubérculos. Ok. Doctor, hay una última pregunta de Diego Sánchez. ¿Esta variedad es resistente a plagas para reducir el uso de agroquímicos y manejarlo de manera orgánica? Ya, esa es una buena pregunta. Anteriormente me hicieron una pregunta sobre Prenotripes, y acá también podría decirle algo al respecto. Bueno, sobre plagas es un poco más difícil hablar de resistencia o tolerancia, ¿no? Porque las plagas tienen un efecto, digamos, que es difícil de poder controlar adecuadamente, ¿no? Vamos a decir, si quisiéramos buscar una variedad que tenga resistencia a mosca minadora o a prodiplosis, tendríamos que ver más bien otras medidas de control, no necesariamente la resistencia genética, ¿no? Yo creo que apostaría más bien ahí por la utilización de control biológico, ¿no? Hay bioinsecticidas que están en el mercado, ¿no? Como Bacillus thuringiensis. Hay también microorganismos, aparte de Bacillus thuringiensis, que ayudan a la planta dentro del concepto de manejo agroecológico de la papa. Nosotros tenemos un trabajo con microorganismos, con bacterias que tienen, digamos, tienen una actividad de generar o inducir resistencia, ¿no?, en la papa, ¿no? Hemos hecho algunos ensayos, hemos publicado unos trabajos sobre esto. Tal vez las personas que están interesadas en el área, en el manejo agroecológico de la papa, sí que podrían hacernos algunas consultas, si tienen a bien, a través del correo electrónico, les podemos responder sin ningún problema. Pero sí hay medidas, hay formas de poder manejar la papa. Tal vez no hablemos de forma orgánica, pero sí en forma agroecológica, tratando de reducir el uso de insumos externos, incluyendo fertilizantes también, ¿no? Incluyendo fertilizantes, ¿no? Se han aislado cepas de bacterias que fijan nitrógeno atmosférico, otras cepas de micorrizas que ayudan a la absorción de fósforo, por ejemplo, del suelo. Entonces, sí, hay una forma, hay un esquema de manejo agroecológico utilizando microorganismos que puede ser muy eficaz y muy eficiente bajo condiciones en las cuales se requiere, ¿no? Se requiere una reducción del uso de insumos externos.